Vamos a dar comienzo entonces en el día de hoy a lo que es la historia clínica. La historia clínica es documento, un documento que debe estar completamente lleno de todos los datos que encontremos dentro del paciente. Es muy recomendable que cuando hagamos la exploración sigamos un método que nos permita realizar lo más correctamente las observaciones. Así no nos pasamos ningún punto, por más insignificante que parezca, debemos dejarlo consignado. Entonces, los signos más llamativos van a ser aquellos que pues, son más evidentes, pero otros que también puedan ser muy importantes, aunque de pronto no les demos la importancia requerida, debemos dejarlos bien resaltados en la historia porque esos puntos después pueden ser de vital importancia hacia el futuro. Siempre en el diagnóstico ideológico debemos entonces tener una lista de debilidades, de toxemias, de signos negativos que muchas veces pueden pues, poner preocupado al paciente sobre su propia salud, pero nosotros necesitamos mantener al máximo toda la información que podamos sacarla a relucir. De esta manera vamos a hacer los hallazgos pertinentes para hacer un perfecto diagnóstico. Lo primero que tenemos que hacer entonces es la aproximación hacia el enfermo. Entonces, siempre que vamos a iniciar, debemos hacer una rápida revisión general, el estado psíquico, sus características, si la persona está con gafas, si es miope, si tiene problemas a nivel de la cara, si tiene alguna situación que sea importante recalcar, cómo camina, cómo se mueve, cómo es la posición de su cara frente a la otra persona, o sea, si tiene su nuca torcida o si está mirando completamente derecha. Todos estos puntos, si el paciente cuando va a entrar al sitio y vemos cómo se comporta con la luz solar, cómo se comportan el iris cuando están las lámparas ya dentro de la habitación, o sea, tenemos que empezar a mirar si estas personas parpadean o si están quietos los ojos. Es importante valorar también si la persona puede abrir bien los ojos o los párpados o si no es capaz de hacerlo. Esto nos está diciendo, por ejemplo, que ya hay personas que han perdido su fuerza vital y esto les lleva a presentar una debilidad para abrir los ojos. En las personas nerviosas pueden producirse lagrimeo, parpadear en exceso y todo este tipo de manifestaciones que se presentan antes de hacer el diagnóstico debemos dejarlas consignadas. Ya cuando hemos hecho un acercamiento previo, cuando empezamos ya nuestra consulta a nivel iridológica, pues tenemos dos posibilidades. Una, con la lupa y la linterna, que podríamos empezar pues, a mirar los reflejos de la pupila, empezar a mirar la conjuntiva, a mirar si hay una alergia conjuntival o las afecciones de los ojos. Bueno, empezamos a mirar todos los aspectos que están intrínsecos, pero que son externos al ojo. Ya cuando entramos a ver la pupila, entonces tenemos que empezar a tener un orden dentro de lo que es cada uno de los aspectos. Quedó sin la clase hasta el momento, quedó por fuera, pero vamos a iniciar nuevamente. Es importante, entonces voy a volver a repetir porque se quedó completamente sin audio.
y sin visión. Entonces, lo primero que tenemos que reportar dentro de los pacientes es todas sus características, las características de la exploración del iris. Esas características son la observación del paciente, ese paciente cómo camina, cómo se presenta, si hay algún signo evidente que sea importante, valorar si el paciente tiene una debilidad, si encontramos alguna toxemia que pueda ser vista desde afuera, es importante dejarla inmediatamente localizada y bien descrita. Podemos tener también dentro de la aproximación del iris, entonces valorar rápidamente con una lupa y una linterna el aspecto general, el estado psíquico. Podemos, antes de entrar a ir a mirar si el paciente tenía gabas o si no, y con la lupa empezamos ya el examen iridológico y comenzamos inmediatamente a mirar cómo se encuentra esa pupila, si es isorreactiva, si se queda quieta o si funciona correctamente a la luz. También es muy importante que nosotros tengamos en cuenta si la persona abre bien los ojos. Las personas de edad, por lo general, no abren bien los ojos, se encuentra una dificultad para hacerlo. Muchas veces suelen lagrimear o empiezan a parpadear en exceso. Todos estos signos los debemos dejar consignados y van a ser puntos que más adelante de pronto nos van a servir para complementar completamente nuestro diagnóstico. Cuando hacemos el acercamiento previo, debemos empezar entonces a iluminar el ojo y observamos el reflejo de la pupila y miramos las posibles alteraciones de la conjuntiva. Esto es importante porque nos permite la exploración superficial que nos dan los datos de profundidad. Siempre con la lupa, entonces nosotros, que pueden ser de 1, 2, 3, hasta 4 aumentos, podemos entonces permitir mirar los signos de toxemia, los anillos nerviosos, las manchas, las pigmentarias, valorar el conjuntivo del iris, localizar los sectores topográficos correspondientes y empezar a ir marcando completamente cada uno de estos elementos en lo que es la plantilla. O si hemos tomado una fotografía, pues ya tenemos inmediatamente la identificación completa de cada una de estos puntos. Entonces es muy importante que nosotros, cuando ya miremos, lo primero que tenemos que ver el tipo de tipología. Entonces, la tipología del paciente, tenemos que mirar si el paciente es un paciente de subtipo linfático puro, si es en esa constitución linfática o si es un subtipo a nivel neurogénico. En ese subtipo neurogénico tenemos que mirar que haya las coloraciones blancas, usualmente que están localizadas hacia la parte de la periferia, y esto nos lleva inmediatamente a mirar los anillos de neurastenia, bueno, todos lo que son los procesos que aparecen en el subtipo a nivel neurogénico. En el hidrogenoide, que es muy parecido al de la constitución linfática, pero que tiene ese rosario linfático en la parte periférica de la zona ciliar, hay que mirar completamente que cumpla con todos estos elementos para dejarlo como con subtipo de hidrogenoide. El subtipo de orina ácida, pues o de ácido úrico, es un iris pero muy lleno de toxinas, ya que ya lo podemos prácticamente mirar con mucho detenimiento, y muchas veces tenemos que definir
cuál es, porque muchas veces este puede no ser exclusivo de la tipología a nivel linfática, sino que también se puede presentar en la mixta. Los subtipos a nivel de la debilidad en tejido conjuntivo son muy importantes tenerlas en cuenta y dejarlas completamente expresadas en todo lo que son en los cuadritos de los subtipos. La constitución, si es hematógena, si hay un subtipo hematógeno puro, o si el subtipo es un tetánico larvado, y si es mixta, si es un subtipo mixto puro biliar, o si es un subtipo de ferrocromatosis, o si es un subtipo general de la diátesis lipémica. Cada uno de ellos tiene su proceso, o si es un iris de tipo margarita. Cada una de las consideraciones finales son muy importantes porque en la práctica los subtipos muchas veces los podemos confundir porque pueden ser, como decir, aparecen muchas veces ciertas características que pueden confundirse entre uno y otro, pero si los podemos dejar completamente definidos, mucho mejor. También definimos si el iris es infantil o es senil. Tenemos que mirar también la graduación evolutiva de los signos, si es muy normal o si es un estado principalmente agudo. Es muy importante ya definir si la estructura completamente del iris, y dentro de las características de la estructura, la densidad. La densidad tipo 1, que es la tipo seda, en donde no se observan ondulaciones, ni lagunas, ni señales blancas, y las podemos localizar completamente de la 1 a la 5. Entonces la primera, si es seda; la segunda, si es seda lino, en donde pueden haber ondulaciones, pequeñas lagunas o señales en pelo peinado, usualmente de color claro. En la densidad 3, que es de lino, en ciertas zonas del iris o en su totalidad, se pueden observar en deshilachamientos moderados de la estructura del iris, dejando entrever algunas lagunas y debilidades y otras señales. Y la densidad 4, en tela de saco, cuando presenta abundantes signos, especialmente lagunas, ese que se localizan alrededor de la corona del iris o en forma simétrica, formando denominados los iris margarita. Y ya el A5 es cuando encontramos múltiples cavidades alveolares, eventualmente pueden observarse criptas. Las fibras pueden seguir una trayectoria aberrante desviándose del eje radical del iris. La estructura del tejido del iris es mala, con irregularidades, criptas u otros signos. No hay que confundir el iris con la debilidad a nivel de la conjuntiva. Es muy importante entonces que este punto lo tengamos muy en cuenta. Es otro de los elementos que hay que tener en cuenta. Entonces son las lagunas, y recordemos que las lagunas pueden ser de diferentes clases. Entonces podemos encontrar que las lagunas las podemos tener en forma de espárrago. Podemos encontrar también unas lagunas que son abiertas, otras que son cerradas. Podemos encontrar en lagunas en forma romboidal, en lagunas adosadas, en forma de teja, en lagunas en fisura. Podemos encontrar en lagunas rodeando la corona del iris, lagunas en torpedo, en lanceta, en forma de colador. Bueno, tenemos una gran cantidad de lagunas en forma de panal de abeja. Dejemos de ser descritas qué tipo de lagunas hemos encontrado completamente dentro de nuestro iris. Igualmente las criptas. Entonces ya definir dentro de las criptas si ellas son puntiformes o si son criptas en lanceta
o si son criptas adosadas, o si son criptas pigmentarias. Entonces, cada una de las características de las criptas nos están dando la localización. Si siguen el radio, el radio solar, o si están atravesadas del radio. Cada uno de estos elementos que dejemos puestos en la historia nos van a seguir para tomar una decisión, para dar un diagnóstico correcto. Los signos también, entonces, después de las criptas vienen las debilidades. Entonces, esas debilidades podemos encontrarnos los signos reflejos, como el pelo peinado, que son aquellos sectores que se sueltan completamente o que están muy superficiales y que la coloración va a ser blanca completamente. Pero también podemos tener hilos de plata, las radiales vascularizadas, los radiales aberrantes. Cada uno de estos los tenemos que dejar, o también en señales transversas, que las vimos como los signos de la espaldera. Luego siguen los pigmentos. No, primero los anillos nerviosos. Entonces tenemos que definir cuántos anillos nerviosos, perdón, si los anillos nerviosos se entrecruzan con los rayos solares, o si los rayos solares de dónde parten, si parten completamente desde la misma pupila, o si parten o que llegan solamente de la pupila hasta lo que es el ángulo de Fuchs, o si pasan del ángulo de Fuchs. Cada una de estas particularidades es muy importante para la toma de las decisiones. Es también las toxemias, o sea, las toxemias son importantísimas porque nos permiten los pigmentos tener la oportunidad de definir exactamente cuál es el patrón que se está presentando en un momento dado dentro del iris. Entonces, las manchas toxínicas pueden ser de uroseína, o pueden ser de porfina, de rufina o de melanina, y cada una de ellas nos está dando su característica que ya la hemos visto, y que por lo tanto nos están marcando un proceso diferente, que casi siempre tienen que ver con manifestaciones del desarrollo a nivel del metabolismo. Pero si tenemos, además de manchas de uroseína o de fucina, y tenemos lo que es una laguna, o si tenemos una cripta y tenemos la mancha, y en ese caso, por ejemplo, tendríamos una porfina o una melanina, pues ya nos está diciendo de que hay algo degenerativo y que puede llegar a ser maligno. Entonces tenemos que poner mucho cuidado en cualquier diagnóstico que demos, porque tenemos que estar muy seguros. Recuerden que si encontramos esos dos signos y fuera de eso encontramos un pelo peinado, pues ahí podemos decir, ahí hay una situación de metaplasia, y lo más seguro es que sea un cáncer. Entonces, cada una de estas posiciones son muy importantes tenerlas muy en cuenta. Las manchas de melanina, pues como ya hemos hablado en el pasado, que prácticamente son independientes del resto de los pigmentos que aparecen. Estos, aunque están muy conectados con la tiroxina y la dopa, en la diferenciación que tienen con respecto a los nebus y a todos la formación a nivel de los melanocitos, que pueden dar una característica a nivel del iris de una forma que no sería patológica, sino que sería completamente normal, pues nos llevarían a un diagnóstico completamente distinto. O sea que es muy importante que nosotros veamos que hay profundidad en la lesión, y que esa lesión
ha aparecido pronto. Si ha aparecido pronto la lesión y tiene todas estas características, tiene profundidad, ya podríamos nosotros entrar a decir que esa sí es un punto muy cercano al cáncer. Pero también podemos tener tendencia a sórica o de pigmentos, y esto nos llevaría entonces a que es un paciente alérgico y que su origen, aunque le llamáramos sórico, que estaría más emparentado a un tipo de diagnóstico desde el punto de vista homeopático, pero nos sirve para mostrar o para mirar el tipo de enfermedades que puedan estar en un momento dado relacionadas con nuestra alimentación. Entonces, todos estos signos que son importantísimos y que definitivamente son los que nos van a permitir valorar completamente el proceso, debemos dejarlos bien consignados. Ahora, en los tonos nerviosos, tenemos que mirar si es un tono parasimpático, y en ese caso habría miosis, o si es simpático, entonces habría midriasis. En cómo está el estómago, cómo está el intestino, cómo está lo que es el colesterol, la linfa, la piel. Cada uno de estos procesos, que serían signos circulantes, también tenemos que dejarlos muy bien consignados en el paciente. Ahora, ya cuando nos entramos a mirar los órganos, entonces estamos haciendo todo un proceso a nivel topológico, y ese ya nos tenemos que orientar de una forma correcta dentro del mapa que ya ustedes tienen y que pueden ir aplicando para saber exactamente dónde se encuentra la lesión. Entonces aquí encontramos si están en cerebro, en cerebelo, en oído, en pulmón, en mama, en brazo, en hígado, en páncreas, en genitales, en piernas, en riñón, en vejiga, en columna, si es dorsal, cervical o lumbar, si es en faringe, amígdala, senos, craneales, ojos, la ingle, genital, en pene, próstata, vagina, útero, laringe, esófago, estómago, intestinos, piel, columna vertebral, cervical, dorsal, lumbosacra. Cada uno de estos puntos son de vital importancia para el diagnóstico. Esto, cuando ya podemos entender plenamente la difícil tarea que hay para captar toda esta información a nivel del iris, nos ayuda muchísimo para poder proyectar, y no solamente lo tenemos que mirar en el lado derecho, sino también en el lado izquierdo. Si tienen la oportunidad de conseguir el iriscopio, este nos brindaría un mayor, tranquilidad de poder localizar adecuadamente los puntos, porque podríamos hacerlo sin mayor dificultad. Todas y cada una de los localizaciones, aunque puede que no sean el 99.9%, son muy acertadas mientras mantengamos en una posición adecuada en los ojos, para que puedan permitirle una toma de fotografía, o puedan permitir un diagnóstico a través de una lupa adecuadamente. Y ya cuando nosotros tenemos los diferentes sectores, el sector de la cabeza, el sector a nivel broncocardiopulmonar, el sector abdominal, el sector del hígado, el sector genital, el sector del riñón, del recto, de la vejiga urinaria, son muy importantes todos estos signos, en darles su verdadero sentido. Ahora, cuando nosotros observamos las lesiones a nivel del intestino y que están reflejadas precisamente en el borde del ángulo de Fuchs, podríamos prever que esas lesiones que aparecen en el borde y que nos hacen comunicar a la parte digestiva
con ya sea el tórax o cualquier órgano del cuerpo, podemos ver precisamente los encuentros que han hecho los diferentes médicos en nuestro medio, en el cual pues ya hay un seguimiento adecuado en los pacientes con procesos alérgicos para que no vaya a terminar en una situación complicada. Estos pacientes pues definitivamente nos están mostrando cuáles son y cada uno de los procesos, pero también no vimos, ahora dejamos a un lado lo que son los anillos humoral, el anillo de colesterol, los anillos a nivel de linfa y los anillos de piel. Cada uno de estos anillos nos están dando una gran cantidad de información que tenemos que dejarla consignada completamente. Entonces, ya cuando tenemos toda esta información clara, ya nosotros tenemos prácticamente una cantidad importantísima de información topológica, pero ahí no nos podemos quedar, tenemos que mirar la pupila. Entonces, mirar la pupila si hay aplanamiento, si el aplanamiento es superior o si es temporal o si es nasal o si es inferior o si es múltiple, y si hay un descentramiento, si es superior, temporal, nasal, inferior o múltiple. Si hay una ovalización igual, superior, temporal, nasal, inferior o múltiple. Todos estos, también si hay en radial aberrante, si hay hilo de plata, en la dinámica los reflejos fotomotores, si están presentes, si están ausentes, si hay miosis o si hay midriasis, si hay hipux o si hay anisocoria. Estos procesos tienen una acción importantísima con respecto a la pupila. Y en el análisis esclerótico tenemos que tener en cuenta la inyección conjuntival, la pared, cómo se encuentra el tono, lo que es la tortuosidad, la rigidez, la espasticidad, si hay bucles, si hay éstasis a nivel de las varices, si hay procesos a nivel de franja venosa, si hay sinusoides, si hay relaciones arteriovenosas, si hay paralelismo, si hay relaciones arteria-vena, si hay fragilidad de los vasos, si hay regularidad venosa, si hay aneurismas, si hay hemorragias, y en la coagulación, cómo está la trombosis y los síntomas a nivel sanguíneo. Todos estos elementos que nos está brindando el iris, entonces nos van a permitir sacar las conclusiones y poder entonces decir qué tipo de diagnóstico hemos encontrado en el paciente durante este proceso. O sea que esto es lo que nosotros debemos hacer siempre que tengamos al frente en un paciente cuando le vamos a hacer su diagnóstico a través del iris. Voy a